Vamos a ubicar un texto que se encuentra en Filipenses 4:7. Estamos llevando un tema desde que es lo que estamos desarrollando todo este año. Y yo quiero que si usted es de los que está llevando notas o quiere comenzar a llevar notas, lo tenga muy claro cuál es la instrucción de Dios para nosotros este año. Es, primero, siga la instrucción, seguir instrucciones. Segundo, dejarnos procesar. Y tercero, vivir a la manera de Dios. Vivir a la manera de Dios. Si usted lo hace, el bien y la misericordia del Señor le perseguirán todos los días de la vida. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 23, verso 6. Nuestro anhelo, nuestra petición, nuestro ruego delante del Señor es que su bien y su misericordia nos persigan en todo tiempo. En tiempo de crisis, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, que su bien nos sustente. Si tenemos el bien del Señor, estamos completos. Eso es lo que debemos buscar, el bien del Señor. Y Dios nos da unas instrucciones, cómo vivir. Esposa, usted tiene unas instrucciones. Esposo, usted que no entiende a su esposa, vaya al manual de instrucciones. Hijo, usted que no entiende a sus padres, vaya al manual de instrucciones y siga las instrucciones. Vamos a leer este texto que se encuentra en Filipenses 4:7. Mire usted lo que dice Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos? Dice así: y la paz de Dios, que se sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Permítame leerlo nuevamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones Y vuestros pensamientos. en Cristo Jesús. Amén. Acuérdense ustedes que Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad, donde eran esclavos y no eran dueños de sí mismos, sino que pertenecían a Faraón. Faraón en la Biblia es tipología del príncipe de este mundo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sirviendo al príncipe de este mundo, a lo que nos saciaba, a lo que vivíamos sin una dirección. Y Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos restaura, nos rescata, nos saca de la oscuridad y nos traslada al reino de la luz. ¿Cómo hace Dios eso? A través del sacrificio de Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, que todo hombre en toda nación, de toda lengua, de toda raza, crea en Jesucristo, y que a través de ese sacrificio obtenga el perdón de los pecados, y con ello la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Bueno, pastor, yo ya tengo la vida eterna. Sí, pero ¿por qué no te has muerto? Porque la vida eterna no tiene que ver con 70 años, tiene que ver con la eternidad. Comenzamos a vivir de acá hasta la eternidad. La Biblia dice que este Dios, Dios nuestro, nos pastoreará aún más allá de la muerte. O sea, ya comenzamos a tener comunión con Él. Cuando llega la vida eterna a nosotros, Dios nos da instrucciones cómo comportarnos.
en su casa sus hijos se tienen que comportar de una manera. Y en cada casa tienen como ese código de conducta. Por ejemplo, su esposa está trapeando y usted llega con las botas llenas de barro. Eso es causal de disciplina, de oprobio, de regaños, ¿sí? Así sea usted el que manda en la casa, ella llega y le pega ese grito estremecedor. ¡No! ¿Por qué? Porque es manual de conducta, o solamente a mí me pasa. O pues usted le dice, ¿por qué no tendió la cama? Y uno cuando es joven, antes de los 18 años, aplica la lógica. Dice, me voy a volver a acostar, ¿para qué la tiendo? Pero digo, ¿por qué lo hace? Porque es un manual de conducta. En la casa de Dios, en la iglesia de Dios, tenemos un manual de conducta, unos estatutos, unos preceptos. Y que si bien haces en atenderlos, te irá bien. Le irá bien. Si usted está choqueando por ahí en el hogar, que como que no le va muy bien, en su negocio como que no le va muy bien, en su vida sentimental usted le pica el ojo a una flor y es así, le caen los pétalos, es que no estás aplicando los estatutos de Dios para el estadio de tu vida. ¿Me hago entender? Si seguimos los planes de Dios, tarde que temprano, su bien y su misericordia van a salir a flote, porque su bien y su misericordia están ahí, aún en medio del desierto. ¿Me van a entender? Pero su bien y su misericordia, ¿en qué se expresa, pastor? ¿Cómo sé yo que el bien y la misericordia que vino con la salvación? Primero la salvación, después su bien, expresado en esta vida, porque su mayor bien es la vida eterna, la salvación. Pero con Cristo nos dio todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas, pastor? Dios a sus redimidos, a sus hijos les dio herencia. Y esa herencia expresa el bien que tiene Dios para nosotros. ¿Me llevan la idea? Y hay veces que yo saco la cabeza por la ventana y veo al esposo de la vecina que le lleva flores, y yo veo aquí un señor ahí todo. Si me van a entender, digo, ay, la vecina tiene un príncipe. Y a mí me tocó el sapo, todavía no se ha convertido. Aún siendo defectuoso ese señor, bigotón, calvo, barbón, ese es su bien. Usted me puede decir, pastor, ¿está seguro? Cuando usted ve los hijos de los demás, que parecen muñequitos de porcelana que funcionan bien, y usted ve sus hijos que hacen pataletas así, usted dice, pastor, pero ¿cuál bien? Hermanos, miren, la provisión de Dios siempre es agradable y perfecta y no trae tristeza, no añade tristeza. ¿Quién echa a perder la bendición de Dios? Dios no te dio esposa para pelear con ella. Si no, se hubiera casado usted con Mike Tyson. ¿Sí me van a entender? Pero ¿quién es el que trae el conflicto a la casa? Sí, yo les estaba enseñando hace algún tiempo que cuando tratamos de esos temas, que para pelear se necesitan dos. Un necio que lo inicie y un tonto que lo siga. ¿Usted cuál es? ¿El necio o el tonto? No, el que lo inicia o el que lo siga. Bueno. Y es dentro de esa herencia que Dios nos da con la salvación. Tome nota para que nadie le quite lo que verdaderamente es suyo. Está la paz. ¿Listo? ¿Su herencia cuál es? La paz. Paz. Segundo, libertad. Libertad. Y por extensión, la gracia. ¿Qué es la gracia? Dios no nos da lo que nos merecemos. La misericordia. El amor. Gracia, misericordia, paz, libertad y algo que es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. ¿La salvación se la quitan a usted cuando usted está enfermo en el hospital? No. No.
Y entonces cuando a usted le van a rajar por aquí, le van a hacer por acá, le suena el pecho, tiene de pronto COVID y usted está asustado, pone cara de cocodrilo. A pesar de eso, ¿sigue teniendo la salvación? Sí, pero es que nuestro gozo no depende de que yo tenga o no tenga en este mundo. Mi gozo depende de que yo tengo la salvación que trasciende este mundo. ¿Me hago entender? Pero cuando yo tengo la mirada en este mundo, y en este mundo hay aflicción, hay conflicto, hay pérdidas, hay confrontaciones, hay enfermedad, hay luto, hay muerte. Si yo tengo la mirada en eso, no hay gozo de la salvación. Pero en el texto que leímos, dice que la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento. ¿Por qué la paz sobrepasa todo entendimiento? Porque, mis hermanos, Pasa el pensamiento. en mi entendimiento yo creo que es limitado y finito, que para yo estar feliz tengo que tener riquezas. Eso es lo entendible. Pero la paz va más allá, que aunque usted abra su nevera y parezca el Polo Norte, usted puede tener paz. Aunque, mis hermanos, usted y su esposa puede que no sean de la misma política, aún de los mismos criterios. Yo soy llanero, para mí comida es plátano, yuca y carne, punto. Mi esposa, para ella comida es papas. Y hay gente que de esas cosas arma un conflicto. No saben si comer pollo a la broster o pollo asado, y entonces uno se fue enojado para la casa y el otro quedó contento comiendo. Eso pasa. Pero por encima de esas diferencias está la paz de Dios, y por encima de todo entendimiento. ¿Cómo cree usted que se puede tener paz en medio del luto? En medio del conflicto, en medio de pronto de la pobreza, en medio de la enfermedad. Porque esa paz no depende de nosotros. Es la paz de Cristo que la da, no como el mundo la da, sino que es una paz que sobrepasa todo lo entendible. Cuando yo tengo esa paz, la busco. Ojo, no es la paz de este mundo, no es la paz con mi esposa, es la paz de Dios. Cuando la busco, la sigo, porque hay un momento en que me extravío. La paz está ahí, porque la fuente de la paz, ¿cuál es? Dios. ¿Y quién es el que se pierde de la paz? Señor, dame paz. No, la paz está ahí. El que anda perdido del camino somos nosotros. Entonces dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará aquí. Ayúdenme sobre el texto, Filipenses. Sus corazones y vuestros pensamientos. Miren, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia dice sobre toda cosa guardada? ¿Por qué? Mana la vida. La vida que usted lleva, ¿quién la fabricó? ¿Quién la fabricó? ¿Usted por qué está sufriendo hoy? ¿Quién lo puso a sufrir a usted? Cuando usted se fue detrás de esos ojitos lindos hace años, ¿quién lo empujó a casarse con esos ojitos lindos que después se convirtió en hinchuelo? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Sí me va a entender? ¿Quién quebró el negocio? La paz de Dios tiene que guardar nuestros corazones. La paz proviene de Dios, pero mi corazón es indomable. Quiere hacer lo que bien le parece, como en el libro de los jueces. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y si usted deja que su corazón lo gobierne, créame que vamos a terminar lejos de la presencia de Dios. Pero esa paz tiene que alumbrar mi corazón. Yo tengo que administrar la paz de Dios, administrar mi herencia. El gran problema es que yo no administro mi herencia es paz, mi herencia es libertad.
Por extensión, gracia, misericordia y gozo. Gozo, pero yo tengo que administrar ese gozo, yo tengo que administrar esa paz y yo tengo que ser un muy buen administrador de esa libertad, porque si yo no administro la libertad se me puede convertir en libertinaje. Si yo no administro mi paz se me puede convertir en pasividad, se me puede convertir en un cristiano estático. Tengo que saber administrar mi paz. Y la paz mía es la que alumbra mi corazón. Corazón que necesita estar sometido constantemente a la voluntad de Dios expresada en sus estatutos. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros Pensamientos. Mire, ¿quién lo pone a usted a sufrir por el día de mañana? ¿Usted quién le asegura a usted que usted va a llegar al día de mañana? Y nosotros estamos preocupados por ese día de mañana. Usted sale su esposo y usted quisiera ponerle un collar de 500 metros de la casa al trabajo. O ponerle una camarita aquí para ver con quién habla. O en los lentes para ver con quién, qué es lo que está viendo, hacia dónde tuerce sus ojos. Y sufre por cosas que a veces no existen. Hay gente que le duele por acá. Y dice, uy, mi abuelita se murió un dolorcito de eso y ella cáncer, que no sé qué. Porque sus pensamientos dependen del corazón y el corazón cuando no está alineado con las cosas de Dios plenamente, nos va a poner a sufrir. Entonces necesitamos administrar esa paz. Es como cuando estás enfermo, buscas medicina, estás angustiado, tienes que ir a la fuente de la paz. Estás pasando por tormento, tienes que ir a la fuente de la paz. Los conflictos que nosotros tenemos es porque hemos dejado los estatutos de Dios. Al no tener los estatutos de Dios en acción, viene el caos, viene el desorden, y el desorden nos va a llevar al sufrimiento. Y en un momento dado vamos a estar así, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago con esta vida? ¿Qué hago con esta situación? No aparece la paz. Ahí tienes que ir a la fuente de la paz. Administrarla sobre tu corazón y sobre tus pensamientos. Y los pensamientos, y mira que aquí tiene algo, vuestros pensamientos ¿en qué? En la persona de Cristo. ¿Dónde está toda la solución a nuestros problemas? En la persona de Cristo, para salvación y vida eterna, y para hacerla esa medida que nosotros tenemos que llenar. Cada vez que a uno se le presenta una circunstancia en la vida, el modelo a seguir es Cristo. El modelo a seguir es Cristo. Porque hay otros modelos que hablan de piedad, pero el modelo perfecto es Cristo. Si nosotros nos apartamos por un instante, por un segundo de ese modelo, vamos a crear caos que va a consumir nuestra paz. Pero si aunque no veamos el camino claro adelante, seguimos el modelo, la obra de Cristo, vamos a tener paz. Y paz para administrar en las diferentes factores de nuestra vida. Usted en su trabajo necesita administrar la paz de Dios. Cuando usted atiende público, que todo el mundo quiere que usted lo atienda primero. Cuando usted lidia con sus hijos, que ellos, si uno ya es mayor, para ellos uno es el cucho. Usted necesita administrar la paz en esa relación. Cuando usted está en conflicto en casa con su esposa, necesita administrar la paz. ¿Y cuál es el modelo a seguir que te va a llevar a la paz? Cristo. Bueno, la paz de Dios está bajo la soberanía de Dios. Y esa soberanía nos hace estar completos en todo tiempo. Porque si yo cuestiono la soberanía de Dios, digo, pero ¿dónde estaba Dios cuando de pronto el luto me visitó? ¿Dónde estaba Dios cuando mi empresa estaba quebrando? ¿Dónde estaba Dios cuando el jefe me dijo, no me llames, yo te llamo? Sí, a ver, ¿dónde estaba Dios?
Cuando mi esposa, cuando mi novia me dijo, démonos un tiempito, necesito espacio, ¿dónde estaba Dios? Cuando mi hija me dice, papá, necesito decirte algo, vas a ser abuelo. ¿Dónde estaba Dios? Cuando el médico me dijo, tienes que hacerse una quimioterapia. La soberanía de Dios implica paz en todo tiempo. Él es soberano aunque yo no lo entienda. La paz sobrepasa todo entendimiento. Aunque estaban en el desierto, estaba la presencia de Dios. Aunque andemos en sombra de muerte, la figura de Cristo sigue firme, inamovible. Su obra sigue dando testimonio de que los que miran a Él van a ser salvos, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Su soberanía impera sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros propósitos. ¿Cuántos caminos que a nosotros nos parecen rectos, Él los ha torcido para llevarlos a feliz término, porque de pronto nosotros escogimos en nuestras propias pasiones, en nuestros propios pensamientos, y Él dice, es a mi manera. Aunque nos duele, por encima de ese dolor está la paz de Cristo, la paz de Dios. ¿Por qué? Porque su paz depende de su soberanía. Amén. ¿Me llevan la idea? Amén. Cuando yo pierdo la paz o no la consigo, porque hay quienes la buscamos incesantemente, así como Cristo, como en Sodoma y Gomorra los hombres buscaban cuando sus ojos fueron entenebrecidos, se volvieron ciegos, llegando los ángeles a Sodoma y Gomorra, meten a Lot dentro de una casa y dicen que ellos buscaban la puerta porque no podían ver. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted trata de buscar la puerta a la solución a esos problemas. Y uno se esfuerza. Si usted es casado, usted sabe de qué le hablo. Cuando usted está en el trabajo, ahorita voy a llegar a la casa, mi esposa está brava, lleva 3 días que no come, que bueno, ahorita llego y le digo, princesa, perdone mi pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Y está buscando usted la puerta y enmendar la situación, lo que hace que es agrandar el conflicto. ¿A usted le ha pasado o solamente a mí me pasa? Que uno a veces, mire, papás, uno a veces con los hijos tiene que perder. Porque ese método no funcionó. Se me va de la casa. Y después usted lo ve por allá en drogas, en circunstancias raras, y uno sabe quién lo sacó de la casa. Entonces uno llega y dice, venga, hijo, solucionemos, arreglemos, tratemos de conciliar. Y a veces el tratemos de conciliar, usted termina en un mayor conflicto, como buscando la puerta pero no la halla. Como cuando usted experimenta en un negocio y en este perdió 1000 y experimentó en el otro y en el otro perdió 2000 y dice, con el tercero sí me levanto y en ese perdió 5000. Y trata de buscar ese propósito, ese plan, esa voluntad de Dios perfecta que es agradable, pero no la consigue. Les quiero leer algo que se encuentra en el libro de Mateo. Ya le digo en qué capítulo está. Mateo capítulo 27, verso 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, entonces Judas, ¿lo tenemos? Amén. 27.3, Mateo 27.3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, ya se situaron de qué texto estamos hablando, ¿cierto?
viendo que era condenado, viendo que Cristo era condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí hay una tesis humana. Permítame hacer un punto ahí, deje el dedito ahí y le voy a decir por qué hay una tesis humana. Ustedes los que, mi hermano, allá, en derecho hay algo que dicen, lo que se hace de una manera, se deshace de la misma manera. Y eso es lo que nosotros creemos, es una tesis bastante humana. Hacerlo lo hicimos de la manera humana y lo vamos a deshacer de la manera humana. Ejemplo, hay gente que maltrata a la esposa y en la noche llega con flores y chocolate. ¿Sí me van a entender? O hijo, yo no le quería pegar a usted tan duro, romperle la cara, pero aquí está un monopatín. A la manera humana, ¿me llevan la idea? Él vendió a Cristo. ¿Con quiénes? Con los sacerdotes. Y entonces quería salvarlo, sacarlo de esa situación a Cristo, pero ya no se trataba de Cristo. ¿Por qué no se trataba de Cristo? Se trataba del corazón de Judas. Ejemplo, ¿usted cree que si a los homicidas el Señor los puede perdonar? Sí. ¿Si se arrepienten? ¿Sí o no? Sí. Pero, si me arrepiento, ¿el muerto revive? ¿No? No, porque ya el perdón ya no tiene que ver con el muerto, con la acción. La acción ya fue juzgada cuando se cometió. Tiene que ver con la integridad del corazón. Él quiso deshacerlo a su manera. Y dice, diciendo, yo he pecado, mire esto. Es que esto me raya el coco, discúlpeme que haga tanto énfasis. ¿Él era consciente de que había pecado? Sí. ¿Sí o no? Sí. Judas, estoy hablando de Judas. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ayúdenme ahí, usted que trajo los lentes. Que nos importa a nosotros. Ellos dijeron, no nos importa a nosotros, allá tú. Allá tú. Mire, hermanos, estaba buscando la paz, estaba buscando remediar la situación, estaba buscando devolver el caché y hacerlo al derecho, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero fue a quienes. A los hombres quiso hacerlo, primero que todo quiso hacerlo, deshacerlo en el procedimiento humano. Había hecho un procedimiento mal, quería hacer un procedimiento, deshacer ese procedimiento humano. Y lo otro fue a la persona que no correspondía. Si usted está peleando con su esposo y vaya y pide consejo a la señora que ha enterrado 5 esposos y los otros 5 se ha divorciado y andan por ahí. ¿Qué consejo van a dar? ¿Sí me hago entender? Entonces, fue a la persona equivocada, aunque aquí para mí, este es un objeto de estudio bastante profundo porque Judas dice, mire esto maestro, dice, he pecado. Que esto pues a uno le... Porque la gente dice, no, Judas no se arrepintió. Bueno, hasta allá no llego a ver si se arrepintió o no se arrepintió, pero lo que sí es que sí era consciente de pecado. Como ese borracho que dice, mijo, no tome para que no sea como yo. Eso de ser borracho es muy malo. El que está fumando dice, hijo, cuando yo lo vea a usted con un cigarrillo en la boca, ese día lo casco, pero... ¿Sí me hago entender? ¿Él sabe que es malo? Sí. Tiene una conciencia de pecado superficial. Pero más abajo de eso, no es capaz de dar ese paso al arrepentimiento y llevarlo a Dios. Bueno, usted está peleando en la casa y usted dice, no, pastor, présteme 10,000 pesos porque hoy voy a sacar a la princesa a comer hamburguesas. De pronto ya no necesitan hamburguesas. Eso voy a sacar, son llanticas. De pronto usted, y no quiero sonar errático en lo que digo, de pronto usted no necesita
un consejo, de pronto no necesita un psicólogo, de pronto lo que necesitas es llevarlo a los pies de Cristo. De pronto lo que necesitas es pasarlo al altar de Dios. El gran error de nosotros es que cuando yo tengo las deudas aquí, el trabajo se secó, la fuente se secó, comienzo a decir, ahora qué hago, ahora qué hago, ahora qué hago, ahora qué hago, cómo hago, qué invento, vendo zapatos, vendo mantis, vendo moñas, vendo aguacates, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y sabe que usted va y le dice al señor de los aguacates, ay, denme unos aguacates para yo vender, como la lechera, ¿recuerdan el cuento de la lechera? Bueno, ustedes no estuvieron en pre-kinder. La lechera que iba con el cántaro y soñando y soñando y soñando y se cayó y pum, botó, lo destruyó todo. Usted va y dice al señor de aguacates, ayúdeme. ¿Y sabe cómo le contestaron a Judas? Que en el verso 4, ¿qué nos importa? Nosotros. Allá, Allá tú. allá tú. Porque cuando buscamos la ayuda en el lugar incorrecto no podemos alcanzar la paz. Mire, hermanos, cuando usted tiene una espinita de esas pequeñitas y usted quiere y se la está sacando con una agujita, la gente dice, venga y se ayudo, y quieren espicharle y sostenerle, y esto es una cosita de nada, usted llorando por eso, por una cosita de nada. Pero ¿sabe por qué? Porque está en el codito suyo, está en la mano suya. A nadie le va a doler sus hijos como a usted le duelen, a nadie le va a doler su economía como a usted le duele, a nadie le va a doler su soledad como a usted le duele, a nadie le va a doler sus ansiedades como a usted le duele. ¿Por qué? Porque lo está viviendo es usted. El que está debajo de esa lucha, de esa gotera es usted. Y por más que yo como papá, como pastor me quiera identificar con usted, no alcanzo a dimensionar su dolor. ¿Me llevan la idea? La impotencia de un esposo que no puede, que no tiene empleo. La impotencia de una esposa que se siente sola. Yo no puedo, o sea, yo lo puedo aconsejar, pero no puedo identificarme con su dolor. Con el rechazo que de pronto usted como hijo puede sentir, que el rechazo que usted, la impotencia que ahorita usted de pronto que se siente afectado por el gobierno pueda sentir, yo no lo puedo llevar. La impotencia de no poder hacer nada, yo no lo puedo llevar. Y en muchas veces cuando acudimos al lugar que no es, le dicen como le dijeron a Judas. Judas estaba buscando la puerta, Judas estaba buscando la paz. Y Judas lo quiso deshacer a la manera de los hombres. Y llegó a ese lugar y le dijeron, no nos importa. ¿Qué nos importa a nosotros? Es su problema. Es el problema. La historia de Judas terminó en que como no administró la paz, entregó a su amado, a su maestro, a su amigo. Después, lo que tenía valor perdió valor porque ya no tenía paz. Dinero, pero sin paz. ¿Dónde terminaban las monedas? Las botó. ¿Me van a entender? ¿Ya tenía valor? ¿Las monedas tenían valor para Judas? No importa usted en qué carro ande. Si cada vez que se encierra con su esposa en ese carro es para pelear, no importa qué casa tenga. Si cada vez que llega a esa casa te dice, ¡ay! El nuevo a casa y el lunes es festivo. ¿Sí me va a entender? Porque ya perdió el valor. Porque lo que le da valor a las cosas es la bendición de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted la pierde, va y busca quién me ayuda, le dice lo que le dijeron a Judas. ¿Qué le dijeron a Judas? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Ese es su problema. Y después de eso, Judas, como no pudo administrar la paz, fue y se colgó. Se ahorcó, ¿me va a entender? Y cayó y se rompió el cráneo. Bueno, se ahorcó, murió en desgracia. La muerte va a ser segura si Cristo no viene por nosotros.
pero una muerte reposada en paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa el dolor. El caso de Judas es el caso nuestro cuando usted toma una mala decisión y ya teniendo el agua aquí, va a la fuente que no le puede dar paz y un problema lleva a otro problema, destapa un hueco, destapa tres, se alía con circunstancias, personas, conexiones, que en lugar de llevarlo por el camino correcto, lo van a llevar por el camino de los hombres. Mire esto, si usted es cristiano, su amigo puede ser muy buena gente, pero no tiene las mismas motivaciones. No tienen los mismos caminos. Lo que para usted es deleite, disfrute, subir a este monte de oración, para él, usted es el antichévere del grupo. Y entonces, o termina usted convenciéndose de lo de ellos, o ellos terminan convenciéndose de lo suyo. Porque estás aliado con lo que no es. Y las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. ¿Cómo busco la paz? Ya termino. Con un altar propicio. Un altar que me lleve al arrepentimiento. Lo que voy a decir, lo voy a decir con supremo respeto. El altar no me empodera. Porque si usted viene aquí al altar y yo le digo, repita conmigo, yo todo lo puedo en Cristo, yo me puedo comprar una camioneta, yo puedo tener una buena casa. Yo no lo puedo empoderar de lo que Dios no me ha firmado en piedra. Yo no lo puedo empoderar porque si no estoy empoderado yo soy un pastor por misericordia. Yo soy un pastor por la gracia de Dios. Usted dice, no, es que el pastor sabe mucho. No, hermano, el pastor no sabe mucho. El pastor es el burro en el que Cristo se monta. ¿Me hago entender? Será algo agradable. En un ministro es la gracia de Dios. Pero quítele al pastor la gracia de Dios para enseñar. ¿Qué queda? Costalada de huesos y ovejas. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué yo voy a la iglesia y allá dicen, repita conmigo, llame las cosas que no son como si fueran? Y usted dice, wow. Y usted sale empoderado llamando las cosas que no son como si fueran. Mire, pégate. La Biblia dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que las llama? Dios. Yo no me puedo poner en ese lugar que, bueno, ahora voy a llamar las cosas de que mi fulano va a estar sano. No. Lo que puedes clamar para que fulano esté sano. Puedes pedir misericordia. Puedes rogarle a Dios. Pero yo no puedo decir, hágase la carretera de aquí para abajo para que el hermano Álvaro pueda subir el carro hasta aquí. Y tengo que llamarlo como si fuera. No. Tengo que clamarle a Dios. Porque si yo voy a un altar que me empodere a mí, es como empoderar a Judas. Si eso era Judas, huyendo, imagínense Judas empoderado con una mata a los sacerdotes. Sí, me hago entender. Es mejor que no nos empoderen a nosotros, es mejor que el Dios del poder haga. Imagínese usted empoderado peleando en la casa con sus hijos, su esposa, con el patrón. No, mejor que no te empoderen. ¿Dónde consigo la paz? En un altar que me lleva al arrepentimiento. Porque si yo no estoy arrepentido, puedo tener la intención de conseguir la paz como Judas. ¿Tenía la intención? ¿Conocía el pecado? Sí. ¿Era consciente en cierta manera? Sí, porque dice, he pecado. Judas dijo, he pecado. Pero lo quería hacer a su manera. ¿Sabe qué necesitaba hacer Judas? Arrepentirse. ¿Qué necesitamos conseguir en el altar? Arrepentimiento. Si usted viene a culto a esta iglesia o a cualquiera o se conecta con cualquier iglesia y la enseñanza, el sermón, la predicación no lo llama al arrepentimiento, algo está pasando ahí. Mire, hermano, y usted va a parecer chistoso conmigo. Decía, pastor, sí, que yo estaré echando el café. Hay veces que yo me bajo del púlpito y digo, wow,
de verdad la predicación no era sino para mí. La predicación era para mí. Y he escuchado maestros, predicadores que usted quiere que se callen. Porque cada palabra que va diciendo este hombre es como si me estuviera fotografiando la conciencia. No sé si a usted le ha pasado. Y eso me lleva a arrepentirme. Y digo, no, la paz está en ese altar del arrepentimiento. Porque si yo empodero a usted se cree Superman, Spider-Man, y no va a querer buscar la paz, va a querer pasar por encima del conflicto y hacerlo a mi manera. Aquí están sus monedas de plata y me lo sueltan, como quería hacer Judas. Bueno, dice, la paz va hacia un altar, se consigue en el altar de Dios, un altar de arrepentimiento y un altar que me lleve a las cosas de Dios, no al sensualismo. Todas estas cosas que hay aquí son hermosas. Usted que está allá al lado de la chimenea, usted dice, Dios le bendiga, pastor, eso es pura revelación de alto nivel, porque se siente el ambiente bonito. Pero aún sin chimenea, este es un lugar para buscar la paz, para corrección. Aún sin el ambiente, tiene que ser un altar para la corrección, para la paz, apartado del sensualismo. Porque si no voy a buscar lo que me puede, el beneficio del Evangelio, pero no al Dios del Evangelio. ¿Me hago entender? El beneficio del Evangelio son las 30 monedas. ¿Y las 30 monedas perdieron valor en Judas? Sí. Entonces yo puedo tener dones, puedo hablar en lenguas, puedo hacer, pero si no tengo amor, si no tengo el arrepentimiento, nada soy. ¿Me hago entender? O tarde que temprano las voy a botar para que sean mochadas. Ese altar tiene que estar apartado del yo. Así como tiene que estar apartado del camino humano, ir a los sacerdotes, como lo hice, lo deshice, tiene que estar apartado del yoísmo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero, yo. No. Lo que el Señor quiere, eso me trae paz. Pero ¿cómo me puede traer paz perder? ¿Cómo me puede traer paz aceptar el luto, aceptar la pérdida, aceptar esto? Que aún teniendo la razón, baje la cabeza. Su papá puede no tener la razón, pero usted es el hijo. El jefe puede no tener la razón, pero usted es el empleado. Bajar la cabeza, y eso hace que mi yo entre en cintura, y eso sin duda me va a traer paz y paz para administrar. Con esto termino. Ese desbalance con el que nos habituamos a vivir, Judas estaba bien, pero la paz de Dios no estaba ni en su corazón. Ese versículo de Filipenses 4:7, en otras versiones dice, la paz de Dios montará guardia. En esta versión dice, guardará sus corazones. Montar guardia es estar vigilante. Guardará sus corazones, dice la Reina Valera. Judas no tenía esa paz que cuidara su corazón. ¿De dónde salen los pleitos, las contiendas, las decisiones? Del corazón. ¿De dónde salió el vender a Cristo? Del corazón de Judas. Y cuando llega el corazón, que es la intención de maldad que está en nosotros, ¿sube a dónde? Lo voy a hacer así, ahorita que salga el vecino le digo que tal cosa, y si no me contesta le digo, bueno, ¿listo? El pensamiento, la paz que monte guardia sobre nuestro corazón y sobre nuestros pensamientos. Y si ella está montando guardia y el corazón quiere comenzar a armar escándalo, la paz le dice, ¡shh! Y nuestros pensamientos nos quieren poner a sufrir, la paz le dice, ¡shh! Pero cuando usted no tiene quien guarde su corazón y su pensamiento, usted va a vivir en el último conflicto.
Siempre va a estar, sonó el techo, el diablo, una bruja, los hechiceros, los viejos iba a decir, los tabaqueros, el vecino, que usted consiguió unas plumas en el camino, que se le pasó un gato negro por delante siendo usted cristiano, de una vez que una escalera está atravesada, sí me van a entender, una persecución de que todo el mundo conspira contra mí. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no está cuidando sus pensamientos. Entonces el último conflicto, el último demonio, mire, cristianos que saben cuáles son las catatumbas del infierno, quién gobierna en no sé dónde, cuál es la última potestad, el sobrino de la potestad tal y tal y tal y tal y tal, y que el infierno tal y que el espíritu tal que lo bajan. Y uno dice, wow, si se supiera la Biblia así, sería una cosa impactante. Es el conflicto de turno. Siempre hay algo que solucionar, hay algo, un fuego que apagar, un demonio que reprender, una enfermedad que vencer. Mire, hermanos, acéptela. Ese conflicto, acéptelo. Acéptelo. De Dios proviene lo bueno y lo malo, y quien le diga, ¿qué haces? No podemos estar persiguiendo circunstancias, porque mire, la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Y sobre todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es su hijo, ese es su esposo, esta es su circunstancia económica. Esta es su iglesia. Hay gente que sufre porque la iglesia es lejos. Y eso se ha vuelto un conflicto. Acéptelo. O sea, de verdad no es un conflicto. Coloque la paz sobre su corazón y que vigile sus pensamientos. Usted hoy se mojó y sabe que está feliz ahí. Pero como tenía la paz de ir a la iglesia, pero donde usted no tenga esa paz de ir a la iglesia, sacar el meñique, dice, no, mija, no vamos porque está lloviendo. Y se vuelve el conflicto porque no pudo guardar su corazón. No puedo andar más en el tema, pero le invito a que incline su rostro. Ahí donde está. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se lo repito. Y la paz de Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que necesita tu alma. Que podamos administrar esa herencia que es paz, libertad, gracia, misericordia y gozo. Paz y libertad. Paz y libertad. Yo creo que si estás pasando por conflictos, que si estás sufriendo, que si estás haciendo lo de Judas, buscando la solución humana, abandona ese camino. Dile, Señor, yo sé que he entendido que tú eres la fuente de mi paz. Porque así como le dijeron a Judas, allá tú, ese es tu problema. Hemos visto que el mundo ha hecho con nosotros igual. Señor, sé que la solución no está en el método humano. Sé que la solución está en tus manos, por eso hoy acudimos a ti. Toma este corazón, colócalo bajo tu paz. Toma estos pensamientos, colócalo bajo tu paz. Porque queremos ser verdaderamente libres. En el nombre de Cristo, Señor, muchísimas gracias. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis estimados hermanos. Que Dios añada bendición a su vida, que esta semana que comienza
Y la gracia, la misericordia de Dios les persigue, les alcance, que Dios los bendiga con su bien y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos vemos el miércoles y el viernes a las 7 de la noche por el Facebook Live. Y si usted considera de pronto ofrendar en esta casa, ya hay un baulito, la Biblia dice cada uno de como propuso en el corazón. Dios me